Este es el videoreporte de la práctica 4 sumador-restador. Objetivo. El alumno diseñará un circuito sumador-restador de 4 bits, es decir, un circuito que tenga como entrada dos datos de 4 bits cada uno. Dato A, A3, A2, A1 y A0, y el dato B, B3, B2, B1 y B0. Los datos de entrada deberán mostrarse en dos grupos de 4 LEDs en binario y de complemento a 2 para los números negativos. Los datos además deberán visualizarse en dos displays de 7 segmentos. Descripción. Los datos de entrada deberán mostrarse en dos grupos de 4 LEDs en binario. Si uno o los dos son negativos, debe usarse el formato de complemento A2. Los datos también deberán visualizarse en dos displays de 7 segmentos. El primer display debe desplegarse el signo menos para los números negativos y permanecer apagado cuando el número sea positivo. El segundo display deberá mostrar los dígitos decimales del 0 al 8. El número mínimo a desplegar será el menos 8 y el número máximo con los dos displays es el 7. Se requiere un decodificador binario de 4 bits cuyas salidas sean los dos displays en los que se mostrarán los números del menos 8 al 7. Marco teórico. El medio sumador. Un medio sumador es un sumador que suma dos dígitos binarios juntos, dando como resultado una suma y un acarreo. ¿Por qué se llama medio sumador? Debido a que este sumador solo puede usarse para agregar dos dígitos binarios, no puede formar parte de un circuito sumador que pueda agregar dos binarios de n bits. El circuito sumador que se utilizará para agregar números binarios de n bits se denomina sumador completo. Este sumador es menos que un sumador completo y de ahí se le llama medio sumador. Aquí tenemos su tabla de verdad. Sumador completo. El sumador completo es un poco más difícil de implementar que un medio sumador. La principal diferencia entre un medio sumador y un sumador completo es que el sumador completo tiene 3 entradas y 2 salidas. Las dos entradas son A y B y la tercera entrada es una entrada de acarreo o CIN. El acarreo de salida se designa como Cout y la salida normal se designa como S. Aquí tenemos su tabla de verdad, las tres entradas y las dos salidas. La salida S es un XOR entre la entrada A y la salida B de suma de medio sumador. El Cout será verdadero solo si cualquiera de las dos entradas de las tres es alta o en uno lógico. Por lo tanto, se puede implementar un circuito sumador completo con la ayuda de dos circuitos semisumadores. El circuito del primer medio sumador se utilizará para sumar A y B para producir una suma parcial. La lógica del segundo medio sumador se puede utilizar para sumar Cin a la suma producida por el primer circuito del medio sumador. Finalmente se obtiene la salida S. Si alguna de las lógicas de medio sumador produce un acarreo, habrá un acarreo de salida. Por lo tanto, Cout será una función OR de las salidas carry del medio sumador. Sumador de n bits. El sumador binario completo de n bits se basa en el sumador binario completo de 1 bit. El sumador completo de 4 bits es una concatenación de 4 sumadores binarios completos de 1 bit, como se muestra en el gráfico inferior. La concatenación se realizará a través de las dos terminales de acarreo saliente, Cin, y el acarreo entrante. Aquí tenemos la representación gráfica de un sumador completo. Como podemos ver, aquí están sus tres entradas y las dos salidas que veíamos en la diapositiva pasada. El sumador que se muestra suma dos números binarios de 4 bits cada uno. Aquí A es igual a 3, A2, A1, A0 y B es igual a B3, B2, B1 y B0. Entonces la suma será el CAUT3 más CS3, CS2, CS1 y CS0. El bit menos significativo en los dos sumandos A y B es A0 y B0 y el bit más significativo es A3 y B3. Aquí tenemos la representación gráfica del sumador de 4 bits. La suma se inicia en el sumador completo o el inferior con la suma de A0 y B0. Si esta suma tuviese acarreo, esta pasaría al sumador 1 y así sucesivamente hasta llegar al sumador 3 en la parte superior del gráfico. Si el sumador superior tiene acarreo 1, este se refleja en la suma al lado izquierdo de la sumatoria final y el acarreo entrante inferior no se conecta. Restador de n bits usando el sumador. Teniendo un sumador de n bits para A y B, entonces S es igual a A más B. Entonces supongamos que los números están en complemento a 2. Entonces para realizar B menos A, la teoría del complemento a 2 dice que hay que invertir cada bit de A con una compuerta NOT y luego sumar 1. Esto da como resultado S es igual a B más A más 1, que es fácil de hacer con un sumador ligeramente modificado. Y aquí tenemos la representación de un sumador restador de 4 bits. El procedimiento. Aquí tenemos cómo sacamos las ecuaciones para el sumador restador y sus tablas de verdad. De este lado tenemos todo
las tablas de verdad para lo que vendría siendo nuestro decodificador. Programación en WinCulp. Aquí tenemos lo que vendría siendo la programación para nuestro sumador restador. Aquí tenemos la declaración de los pines y las ecuaciones de las salidas S. Y aquí tenemos la programación para lo que vendría siendo nuestro decodificador, la declaración de los pines y las ecuaciones para cada segmento. La simulación. Como podemos observar, cuando iniciamos, hace la suma de 0 más 0, o sea, pues está como resultado 0. Ya si le damos un valor aquí, que A sea 2, y luego a 3, y aquí abajito 2, vemos que la suma de 3 más 2 es igual a 5. Y ahora, si hacemos la resta de 3 menos 2, el resultado sería 1. Ya implementando en la vida real, tenemos eso, como no hay ningún valor, por ahora es 0, y nuestro primer valor va a ser 1. El valor de b va a ser menos 6. Como podemos ver, 1 más menos 6, menos 5. Y ahora, realizando la resta, ahí disculpe que el LED azul brilla mucho, pero pues el resultado que tendríamos sería el número 7. Ahorita que se acerca a la cámara se ve mejor. Ahí está, 7. Porque sería 1 menos menos 6. El menos 6 se vuelve positivo, pues 7. Análisis de errores. Al momento de realizar la simulación y de construir la práctica, se conectaron los pines al revés. Con esto me refiero a que en que al momento de pasar la información a las GAL, los pines estaban al revés y cuando se quería poner 1, por ejemplo, se ponía menos 8 y viceversa. Como conclusión, esta práctica fue de gran ayuda para entender qué son los sumadores y restadores, además de servir como un buen repaso de lo que son los decodificadores y las operaciones en base 2.